Bienvenidos nuevamente, mis amados, a nuestro programa Reflexiones Espirituales. Hoy vamos a continuar con el tema de la naturaleza humana de Cristo o de Cristo en su naturaleza humana. En días pasados, pues ya hemos grabado 3 temas consecutivos y espero que estos temas hayan sido de completo agrado de vosotros y de también de crecimiento. Hoy vamos a apuntalar un poquito más esos temas. Vamos a utilizar a la escritora norteamericana Elena de White porque nuestro hermano Rafael la utiliza a ella como su fuente. Vamos a utilizarla nosotros también, pero vamos a abrir las escrituras primeramente en el libro de San Juan, porque San Juan nos da trazos interesantes que no debemos pasar por alto en la doctrina cristológica. Primeramente, amado, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en esta hora. Oremos. Bendito Consolador, Dios nuestro, Consolador nuestro, gracias por abrir tus ventanas en esta mañana para derramar bendiciones sobre nosotros. Danos la bendición del discernimiento también, Señor. Glorifícate en esta hora que hablaremos acerca del Verbo encarnado. Gracias, Jesús, por interceder en esto. Hablaremos de tu persona, Señor. Por lo tanto, rogamos que nos capacites, que nos des tu bendición, que perdones nuestros pecados. Amén. Gloria a ti por siempre. Amén, Señor. Muy bien, mi amado. Abramos al libro de San Juan en el capítulo 6, versículos 38 y 41. Interesantísimos estos versículos que nos hablan de la persona de Jesucristo. El versículo 38 dice así: porque he descendido del cielo. ¿Qué será lo que descendió del cielo? Sería la primera pregunta. Pero vamos a ver qué otra cosa nos dice el texto y luego lo desarrollamos. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Recordamos que Jesucristo es Hijo de Dios, lleva ese título. No olvidemos esa expresión, título. El ser hijo de Dios es como ser hijo del hombre. Son dos títulos distintos que se le aplica a Jesús. Entonces, teniendo eso en cuenta, él dice, porque he descendido del cielo. Y ese texto, unido al texto de San Pablo, que dice que me preparaste un cuerpo, entonces tenemos que analizar este hecho. ¿Qué fue lo que descendió del cielo? ¿Descendió del cielo como Dios o descendió del cielo el monogenes en forma general? Monogenes en griego, que significa unigénito, como dice Juan, el unigénito Hijo de Dios. Y recordamos que unigénito significa que ostenta dos naturalezas distintas y diferentes. Es Dios recubierto de humanidad, de carne y hueso, mejor dicho. Entonces, ¿será que estos dos aspectos del verbo provienen del cielo? Pues Cristo lo está diciendo aquí, porque he descendido del cielo. Y este versículo, unido también al versículo 41, mira cómo dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, este versículo confirma lo que estoy diciendo.
Fíjate que él utiliza el pan para referirse a él. Eso significa que Jesús está diciendo, hablando acá o haciendo la aplicación a su característica humana, está diciendo que esa característica humana también proviene del cielo, porque él dice, yo soy el pan que bajó del cielo. Se está refiriendo a su naturaleza humana, no solamente a su naturaleza como Dios. Entonces vamos a unir estos dos textos para entenderlo mucho mejor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió a él? Dios, la deidad lo envió. Él mismo se envió. Él mismo tomó las decisiones para llevar a cabo el plan de la redención. Yo descendí del cielo. Y el versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo allí para que Jesús se expresara así? Vamos a ver lo que dice ahora el capítulo. Desde el versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucite el día postrero. Muy bien. ¿Por qué Jesús estaba defendiendo su naturaleza humana en ese momento? Vamos a ver lo que nos dice el resto de los versículos. Decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? El versículo 48, Jesús vuelve a decir, yo soy el pan de vida. Ahora no solamente dice que es el pan que descendió del cielo, sino que dice que en él está la vida. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Es decir, entonces aquí se confirma el hecho de que cuando él utiliza el término pan, se está refiriendo a su cuerpo, a su naturaleza humana. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el versículo 52 nos habla de las murmuraciones de el pueblo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces Jesús sigue hablando de su naturaleza humana. Su cuerpo humano, dice él, que ellos tenían que comer y nosotros también tenemos que comer el cuerpo de Cristo. Pero ese cuerpo lo vamos a comer no como lo hace la Iglesia Católica con una hostia. El comer ese cuerpo significa que tu vida tiene que depender de ese cuerpo, tiene que depender de la vida de Jesús, tiene que alimentarnos diariamente su cuerpo. ¿Cómo lo llevamos a la práctica?
teniendo una relación estrecha con Él, abandonarnos a Él para que el Espíritu Santo haga su labor en nuestras vidas, dejar de resistirnos a la acción salvífica, tanto del Espíritu Santo como la de Cristo, en términos generales, a través del estudio de las Escrituras, a través de la contemplación de Cristo, a través de una entrega total a Cristo, sacrificando nuestro hombre concupiscente sobre el altar y declarando abiertamente que Jesucristo es nuestro Salvador. Y al declarar eso, tenemos que saber que tenemos que ser hijos obedientes a la ley de los 10 mandamientos, porque esa ley es el carácter de Cristo, es el carácter también del Espíritu Santo. Entonces, cuando comemos de la carne de Cristo, no nos resistimos a la obediencia. Deseamos convertirnos en hombres y mujeres obedientes, y la obediencia está remitida a la observancia de los 10 mandamientos. De esa manera somos transformados diariamente. Nuestro carácter pecaminoso se va diluyendo en nosotros, y ese lugar que tenía nuestras características humanas es llenada por las características de Cristo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, porque mi naturaleza humana, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo con el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, concluye Jesús en este momento, confirmando sus palabras. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, Jesús está haciendo una revelación a el pueblo en ese entonces, y también hace una revelación para nosotros. Si no estamos comiendo su cuerpo y su sangre, es decir, no es que vamos a comer una hostia, no. Comer su cuerpo y tomar su sangre significa que vamos a sacrificarnos sobre el altar del sacrificio, aceptando todas las disposiciones de Cristo. Y repito, las disposiciones de Cristo están referidas al libro de Éxodo 20, donde está la ley de los 10 mandamientos. Aprender a amar a esa ley es amar a Cristo, porque amar a esa ley significa que estamos deseosos de tener el carácter de Cristo. Sí, amado. Y abandonarnos también en las manos del Espíritu Santo, que es el ente divino que obra ese milagro en nuestras vidas, en el estudio de las Escrituras, en una comunicación constante con nuestro Dios, en la contemplación del plan de la redención. Así comemos el cuerpo de Cristo y así bebemos de su sangre. Nos cobijamos bajo la sangre expiatoria suya. Sí, y Él nos cubre y nos lava y nos presenta justos sin serlo todavía. Muy bien, entonces ya hemos visto que Jesús se identifica en su condición humana como el pan que bajó del cielo. Él es el maná que debemos comer, pero también nos dice que él, que ese maná que lo representa a él, es un maná diferente, porque ese maná que representa el cuerpo de Cristo, o el cuerpo de Cristo como maná, tiene vida, nos dará vida y vida eterna. Muy bien.
Ahora vamos a abrir aquí algunos pasajes de la autora norteamericana, como les comenté. Nos dice así el libro A fin de conocerle. El título, El peso de la ira de Dios. Nos dice, Cristo sufrió en lugar del hombre en el huerto del Getsemaní, y su naturaleza vaciló bajo el terrible horror de la culpabilidad del pecado, hasta que de sus pálidos y temblorosos labios fue arrancado el clamor agonizante: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La naturaleza humana de Cristo también tembló así como temblamos nosotros. En su naturaleza humana quiso echar mano de ese atributo que tenemos como humanos, de la preservación. Sí, quien ante una agresión, ante un problema donde percibimos que podemos perder la vida, no nos ponemos en guardia, ¿verdad? ¿Quién no hace eso? ¿Quién no trata de protegerse? Porque esa es una condición humana. Cristo también va a experimentar eso ante el sufrimiento que se avecinaba, que él lo conocía muy bien desde niño, empezó a saber de esta situación a la cual se enfrentaría en su adultez. Tiembla en el Getsemaní y expresa: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible que el plan de la redención se resuelva, que el pecado del hombre, o sea, mejor dicho, si es posible que el plan de la redención culmine con éxito, sin necesidad de que yo atraviese por este lagar, hazlo. Si es posible que yo no me enfrente a esta agonía que va a concluir en mi escarnio y en esa crucifixión a donde me llevarán, que se haga posible. Pero si es posible, pero Jesús sudaba sangre porque él sabía que no había nada que pudiese impedir ese hecho si se quería rescatar a la humanidad, si se quería rescatar al cosmos, y su carácter quedara vindicado ante el universo, y no solamente su carácter, sino el carácter de toda la deidad. Entonces, recordamos que en el concilio de la deidad estaba el verbo, y el verbo también trazó el camino del plan de la redención, trazó el camino por donde él tendría que transitar a fin de rescatar al hombre, terminar con el pecado y el sufrimiento, y terminar también con esa mancha que oscurecía su carácter en el universo. De manera que allí vemos una lucha humana en Cristo. No quería atravesar, se resistía a hacerlo como podemos resistirnos nosotros, como tal vez nos resistiremos cuando el decreto dominical y seamos perseguidos y no tengamos pan ni agua que se nos ofrezca, que no podamos comprar ni vender, seamos echados en las cárceles, seamos perseguidos después cuando se decrete la ley a muerte, temblaremos también, amados, y tenemos que decir: Señor, si es posible que yo no atraviese por ese trazo que ya está predicho y que conocemos bien, que sea posible. Por eso es que muchos dicen: no, Señor, llévame al descanso antes que suceda la persecución. Así oran muchos, pero déjame decirte que eso no es así, amado. Tendremos que pasar por las aflicciones porque los 144,000 provienen de una angustia cual nunca hubo, una persecución cual nunca hubo. Sí,
Los 144,000 atravesarán o atravesaremos por ese camino angosto. Y nosotros sabemos que para poder entrar a la Canaán celestial tendremos o tenemos que hacerlo, pero nos resistimos. No queremos, algunos no quieren ni siquiera oír de esto. ¿Por qué? Porque temen, porque la naturaleza humana tiene esa condición de la preservación, de la conservación física. Nadie quiere morir tampoco. Entonces, ante la muerte, ante el sufrimiento, nos resistimos. Jesús, en el huerto del Getsemaní, como humano, también se resistió, pero él sabía que no podía evitarlo, aunque clama en ese sentido, pero él mismo lo sabía que no podía renunciar a ello. Entonces vino Elías y Moisés a darle ánimo, a darle valor, a confortarlo. Elías y Moisés a decirle: Señor, si tú no pagas la deuda, estamos perdidos. No era que Jesús no lo sabía, pero Jesús en ese momento que se siente solo, necesitaba también que personas de este mundo expresaran su agradecimiento, también le expresaran que estaban con él, que estaban en angustia con él, preocupados como él. Y entonces Jesús refulge su gloria, refulge sobre él y los cobija. Y de ese modo, entonces, el Verbo encarnado sale a enfrentar su destino, sale a enfrentar a Satanás con la firme convicción de salir victorioso en ese momento. Nosotros también tenemos que tener esa convicción, pero esa convicción tenemos que empezarla a nutrir desde ahora, no en el momento de la prueba. Es desde ahora que necesitamos hacerlo. Cristo sufrió en lugar del hombre en el huerto del Getsemaní. Su naturaleza vaciló bajo el terrible horror de la culpabilidad del pecado. Otro dato: la culpabilidad del pecado que él tenía que cargar lo horrorizaba. Vaciló bajo el terrible horror del pecado, hasta que de sus labios pálidos y temblorosos fue arrancado el clamor agonizante, la súplica de si era posible que ese vaso de la ira de Jehová pudiese ser pasado de él sin que él atravesara por esa angustia. La ira de Jehová no es otra cosa que la justicia contra el pecado, contra el sufrimiento, contra la muerte, contra las injusticias. Entonces, en esa ira también estaba la vindicación de su carácter. No podría haber otro que pagar esa deuda si no tenía que ser la misma deidad. De allí entendemos que si Elena de White nos dice que los ángeles, al conocer el plan, se ofrecieron ellos mismos para pagar la deuda, pero la deidad expresa que ninguno de ellos, por muy santos que fueran, podían pagar esa deuda. Tenía que pagarle el mismo Dios, porque el argumento satánico no fue contra los ángeles, sino contra Dios mismo. ¿Cuál es el argumento? Dios es un tirano. Si la deidad hubiese permitido que uno de los ángeles pagara la deuda, Satanás corroboraría su argumento. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no vino él a pagar la deuda? ¿Por qué no viene la deidad a pagar la deuda? Mandó a un inocente, a una criatura. Es un tirano. Y allí también podemos aprender que si Cristo
no es Dios, entonces la deidad sería igualmente un tirano, porque envió a Cristo, una criatura creada por Dios, en este caso, en esta doctrina que se presenta por allí, que Cristo no es Dios, Cristo es una criatura que el Padre en su tiranía designa para que Él venga a pagar la deuda. ¿Por qué no vino el Padre a hacerlo? Porque es un tirano. Envía a la criatura, a un inocente. Entonces, eso nos indica que Cristo no podía ser una criatura. Cristo era Dios enteramente, y como Dios y creador, como lo dice Juan, Él es el creador. Entonces Él tenía que hacer frente a los argumentos satánicos en contra de la deidad toda, empezando por el verbo mismo. Muy bien, vamos a ver qué otra cosa podemos aprender. El poder que infligía el castigo sobre el sustituto y seguridad del hombre era el poder que sostuvo y mantuvo al doliente. Interesante, parece un trabalenguas. El mismo poder que infligía el castigo, ¿verdad? Que podemos decir que decretó que Cristo tenía que morir para salvar al hombre. Ese mismo poder, el poder de la deidad, porque los tres son Dios, Padre, Verbo y Espíritu Santo, los tres son Dios. Entonces, el poder que ellos ostentan inflige la agonía, inflige el castigo, designa el castigo. El Verbo asume esa responsabilidad. Por eso el Verbo encarna, entra a nuestro mundo y va a cumplir con esos designios que tanto él como las otras dos personas de la deidad han trazado para salvarnos a nosotros. Entonces, el poder que infligía el castigo sobre el sustituto y seguridad del hombre era el mismo poder que sostuvo y mantuvo al doliente. ¿Qué significa eso? Cristo mismo en la agonía del Getsemaní y en la cruz, él sabía que si él no pagaba la deuda, no habría remisión para nosotros. Él sabía que él mismo había trazado ese plan juntamente con las otras dos personas de la deidad. Él sabía que lo había hecho. Y si quería vindicar su carácter, entonces tenía que cumplir con el designio, repito, que él mismo había trazado junto con las otras dos personas de la deidad. Entonces, el poder que infligía el castigo sobre el sustituto y seguridad del hombre era el poder que sostuvo y mantuvo al doliente bajo el tremendo peso de la ira que habría caído sobre el mundo pecaminoso. La ira, la justicia, la paga del pecado es muerte. Tenía que morir el hombre, pero el sustituto, el Verbo encarnado, se ha ofrecido desde la eternidad a pagar la deuda. Muy bien. Hay un dato aquí que en el mismo libro, mira lo que dice. La naturaleza humana puede soportar solo una cantidad limitada de prueba y aflicción. Lo finito solo puede soportar una medida finita y sucumbe la naturaleza humana. ¿Qué significa eso? Nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de sufrimiento limitado. ¿Qué significa eso? Nuestra naturaleza humana tiene el poder o la resistencia, mejor dicho, de soportar el dolor y el sufrimiento de una forma limitada. Cuando ya se llega a ese límite, nosotros como humanos colapsamos, morimos, nuestros organismos dejan de funcionar cuando llegamos a ese límite de sufrimiento que tenemos. Pero en la naturaleza de Cristo había una capacidad de resistencia mayor que la nuestra. Mira cómo dice, la naturaleza de Cristo tenía una capacidad mayor para sufrir, pues lo humano existía en la naturaleza divina y esto le daba una capacidad para sufrir y soportar el resultado de los pecados de un mundo perdido.
Quiere decir que la naturaleza humana de Cristo tenía una capacidad para sufrir mayor que la que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, lo humano existía en la naturaleza divina. Entonces, Cristo como Dios es revestido de una condición humana. Esa condición humana tenía el poder de resistencia al sufrimiento mayor que el que nosotros tenemos. Por eso pudo sufrirlo, porque era Dios mismo que estaba soportando el peso de nuestras transgresiones, de nuestra rebelión. Si no hubiese sido así, no habría podido el hombre escapar de el abismo, de las cárceles, de esta cárcel que es nuestro planeta y el pecado. Entonces, la naturaleza de Cristo tenía una capacidad mayor para sufrir, pues lo humano, su condición humana, existía en la naturaleza divina. No es como algunos dicen por allí, si él batalló como Dios, entonces para nada no sirve eso, entre otras cosas. Pero es que aquí nos dice que la condición humana existía en su naturaleza divina. Cristo nunca dejó de ser Dios cuando entró en nuestro medio, siempre fue Dios. Fue tentado en el desierto como Dios y también fue tentado en el transitar de estos 3 años y medio, por lo menos, de su ministerio, también fue tentado en su condición de humano. Fue tentado de las dos formas. Satanás se enfrentó a Cristo con la finalidad de destronar a Dios, porque ya había destronado al hombre. Entonces Satanás necesitaba era destronar a Dios y por eso enfocó sus armas en el desierto de la tentación contra Dios. Y en la rutina las enfrenta a la condición humana del Verbo, de Dios mismo. Entonces nos sigue diciendo aquí, la agonía que soportó Cristo amplía, profundiza y nos da un concepto más amplio del carácter del pecado y el carácter de la retribución que Dios traerá sobre los que continúen pecando. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Sí, la dádiva. ¿Cuál es el regalo? Cristo Jesús. ¿Cuál es el regalo? Una naturaleza humana con la cual el Verbo se cubrió o se recubrió. Ese es el regalo para el pecador arrepentido. Muy bien, en el libro Exaltad a Jesús, capítulo 2, naturalezas combinadas en una sola. Mira cómo dice este libro. La naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. Esa es una pregunta que aparece en ese libro. Elena de White responde, no fue cambiada. Es decir, las dos naturalezas coexistían, armonizadas perfectamente en una persona. ¿Cuál era esa persona? Dios mismo era la persona. La naturaleza del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No, las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona. La naturaleza humana y la naturaleza divina, dos naturalezas, no dos personas, se fusionaron misteriosamente en una sola persona. ¿Cuál era la persona pensante? Dios. El Verbo era la persona pensante. El Verbo tenía la conciencia, era la conciencia del Verbo. Era Dios mismo recubierto de una naturaleza humana. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, tenemos que saber que ese Jesucristo, realmente quien está en nuestro medio, es Dios mismo recubierto de carne y hueso. Es Dios.
el que está o el que estaba en nuestro medio. Y así debemos conceptuarlo nosotros también. Es Dios en nuestro medio, pero recubierto de una naturaleza humana. Sus pensamientos eran los pensamientos del Verbo. Su conciencia era la conciencia del Verbo, lo que estaba actuando. Sus palabras eran las palabras del Verbo. Todo era el Verbo. Solamente que el Verbo se nos está presentando en forma humana. No se nos presentó en espíritu, sino se nos presentó en forma humana. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona. El hombre, Cristo Jesús, en él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. ¿Qué significa eso? Que reinaba en él toda la plenitud de la deidad corporalmente. Significaba, él es Dios totalmente. Tenemos que entender también que esas dos naturalezas provenían del cielo, las dos, no una se originó allá, si vamos a decir así, y la otra se originó aquí. No. Dios se recubrió de naturaleza humana desde el cielo, porque San Juan lo está diciendo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y en otro texto que leímos en el programa anterior, también de San Juan, nos dice que el que bajó del cielo es el que subió al cielo. ¿Quién va al cielo? El que bajó del cielo. Muy bien, entonces, cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. Su deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Entonces, cuando el Verbo está clavado en la cruz y él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él mismo está expirando, él mismo está entregando la vida de su condición humana. Es decir, sus órganos colapsaron por el sufrimiento, pero como él tenía un poder superior para resistir el sufrimiento, porque lo acabamos de leer, entonces él mismo lo entrega para pagar la deuda. Da rienda suelta o da curso a sus órganos para colapsar. Pero como Dios seguía viviendo. Estaba colgado en la cruz. Su cuerpo colapsó, pero como Dios seguía viviendo. En la tumba latía Dios. El cuerpo estaba colapsado, pero él, como Dios, estaba vivo. Aquí lo dice. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. ¿Qué murió entonces? Su naturaleza humana. Su deidad, su divinidad, se refiere a eso cuando utiliza el término su deidad, se está refiriendo a su divinidad, es decir, su condición de Dios, no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Si era Dios, no podía morir. San Juan lo dice claramente, en él estaba la vida. Él es la persona vida, no puede morir. Entonces, ¿qué muere? Muere la naturaleza humana con la cual Dios se recubrió. Esa es la que muere. Mueren los órganos nuestros. Murió el hígado, murió el páncreas, murieron los intestinos, murió los pulmones, murió el corazón. Todo eso murió. Todo lo que era humano. En el cerebro está la conciencia. En el cerebro está la mente. El cerebro murió, pero no la conciencia. ¿Te has puesto a pensar en eso, amado? El cerebro murió, pero no la conciencia, porque la conciencia es Dios mismo. La mente es de Dios. Son cositas que tenemos que analizar detenidamente. Otro párrafo del mismo libro, Cristo, el Inmaculado, ¿verdad? Inmaculado, en él no hay tacha, en él no hay mancha de carácter, no, es inmaculado, es inocente. El Cristo
inmaculado salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, que consienta en convertirse en su hija o hijo. El Salvador ha comprado con su propia sangre. La persona que quiera ser salvo tiene que cobijarse bajo la sombra de el Inmaculado de Cristo. Otro libro, a fin de conocerle, lleva por título La vida dirigida por la ley de Dios. Mira cómo dice: ningún ser humano ha poseído una naturaleza tan sensible como la del Santo de Dios, que fue el prototipo de lo que la humanidad puede llegar a ser si recibe la naturaleza divina. Entonces Jesucristo es el prototipo. No hay dos como Él, en el sentido que Él es monogenés. No hay otro, no hay una copia siquiera de Él. Es el único que existe. Prototipo, tiene dos naturalezas. Es Dios recubierto de humanidad. Es divino 100% y es humano 100%. No hay ningún otro ser que haya poseído una naturaleza tan sensible como la del Santo de Dios. Entonces, su naturaleza sensible, su naturaleza humana sensible, porque se conduele del sufrimiento que nos azota a nosotros, como la del Santo de Dios, que era santo, ¿verdad? Estuvo apartado, esa naturaleza humana está apartada de la naturaleza humana nuestra. ¿Ve? El santo de Dios, porque santo es apartado para uso sagrado. Eso es lo que significa el término santo. Entonces la naturaleza humana de Cristo era santa, era solo de uso sagrado. Fue el prototipo de lo que la humanidad puede llegar a ser si recibe la naturaleza divina. Nosotros también tenemos una naturaleza pecaminosa, pero cuando aceptamos a Cristo y nos sometemos a sus designios, y sus designios son la ley de los 10 mandamientos, no hay otro designio sino ese, entonces nuestra naturaleza empieza a cambiar y esa naturaleza finalmente refleja el carácter de Cristo. Cuando entramos en ese proceso de santificación, concluimos reflejando la naturaleza divina. No es que vamos a ser dioses, no, reflejamos el carácter del santo, el carácter de Cristo, el carácter de Dios, lo reflejamos en nuestras vidas, en nuestra mente. Nuestra mente entonces también es transformada. Somos nosotros mismos, pero con una mente santificada. Nuestras conciencias también santificadas. Todo quedamos apartados para uso sagrado. Mensaje selecto, tomo 1, capítulo 29, Cristo, nuestra única esperanza. Su naturaleza rehuía el conflicto que lo aguardaba. Y este parrafito confirma lo que dijimos anteriormente cuando dijimos que Cristo se resistía a pasar, su naturaleza humana se resistía a pasar por el conflicto que le aguardaba. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que lo aguardaba. Ayunó y oró durante 40 días, débil, extenuado por el hambre, agotado y macilento con agonía mental. Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 52, 14. Entonces llegó la oportunidad de Satanás. Entonces se supuso que podía vencer a Cristo. Entonces llegó la oportunidad de Satanás. Él supuso que Cristo, en la mínima expresión de la resistencia humana, él podía vencerlo. Es decir, Cristo, en esa resistencia humana, en su mínima expresión, podía ser fácil presa de Satanás.
Eso fue lo que Satanás esperaba y creía. Por eso esperó esos 40 días y esos 40 noches. Nosotros, ningún hombre puede pasar esos 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Sí, no puede. Muchos lo han intentado. Algunos han muerto. Otros se alimentan intravenosamente con nutrientes. Pero Cristo llegó a la mínima expresión de la resistencia humana en el desierto y Satanás esperaba ese momento y utilizó y actuó, mejor dicho, cuando él pensó que Cristo podía ser fácil presa de él. De la misma manera, Satanás espera que cuando nosotros lleguemos a nuestra mínima expresión de resistencia a sus tentaciones, él viene con toda su furia a atacarnos con todas sus armas para que nuestra poca resistencia que puede estar quedando quede derrumbada ante él. Sí, Satanás ha esperado largo tiempo, pero vamos a ponerle una fecha del último tiempo. A partir de 1844 hasta nuestros días, Satanás ha esperado 181 años para poner en ejecútese una ley que nos llevará a la mínima expresión de resistencia a él, y me refiero al decreto dominical. Él ha esperado eso. Bueno, y cuando se dé el decreto dominical, las escrituras nos dicen que debemos estar preparados para resistirnos con todo lo que podamos, humanamente, pero echando manos del Espíritu Santo. Eso se aplica a nosotros. En el libro La fe por la cual vivo, capítulo Imitando a Cristo, mira lo que dice. Se contentan con una experiencia espiritual muy superficial y por lo tanto solo perciben la luz de forma difusa, cuando podrían discernir con tanta más exactitud la maravillosa perfección de la humanidad de Cristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que nosotros, o muchos de nosotros, se conforman con tener un conocimiento superficial de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza de Dios. Sí, nos contentamos con lo que escuchamos por las redes sociales. Nos contentamos con lo que escuchamos hace años cuando hicimos pacto con Cristo. Pero no seguimos indagando, no comparamos, no analizamos, no escudriñamos más allá, no tratamos de ver más allá de lo que simplemente estamos mirando. No, nos conformamos con eso y nos contentamos. Por eso dice, se contentan con una experiencia espiritual muy superficial. Y se está refiriendo esto a la persona de Cristo. La maravillosa perfección de la humanidad de Cristo. Escucha esto, mi amado, para que no sigas diciendo que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa. Dice, la maravillosa perfección. No dice solamente la perfección, sino la maravillosa perfección de la humanidad de Cristo. Era perfecto, era inmaculado, impecable. No había tacha, ni mancha, ni arruga en su carácter. La vida de Cristo es una manifestación de lo que la humanidad caída podría llegar a ser mediante una comunión más estrecha con la naturaleza divina. Sí, una relación más estrecha con la naturaleza divina, con la naturaleza del Espíritu Santo, con la naturaleza del Verbo, con la naturaleza del Padre, con la naturaleza de la deidad toda. Debemos tener una relación más estrecha con la naturaleza divina y no conformarnos o contentarnos con lo que hemos aprendido en forma cierta o errada de la persona de Cristo. El libro La maravillosa gracia, capítulo Hijos de Dios. Mira cómo dice, el libro La maravillosa gracia.
capítulo, hijos de Dios, recubrió su naturaleza divina con el manto de la humanidad. ¿Qué nos está diciendo? El Verbo recubrió su naturaleza divina con el manto de la humanidad. Entonces, Cristo, Dios mismo, recubierto de humanidad, recubierto de piel, de músculos, de nervios, de carne, de huesos, de sangre. El Verbo se recubrió con el manto de la humanidad. Entonces, esa persona que vieron hace 2000 años los apóstoles y las personas de su tiempo, vieron a Dios mismo actuando entre ellos. Y nosotros basamos nuestra fe en ese sentido, lo que hemos leído de las Escrituras al respecto. Como dice San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, tocante al Verbo de la vida, tocante al unigénito, de eso os hablamos. Otro libro, a fin de conocerle, capítulo, Cristo padeció siendo tentado. Mira cómo dice, al paso que estaba libre de la mancha del pecado. ¿De qué estaba libre Cristo, amado? Estaba libre de la mancha del pecado. La refinada sensibilidad de su santa naturaleza, al ponerse en contacto con el mal, le hizo sufrir de una manera inenarrable. Entonces, estaba libre de la mancha del pecado. Su naturaleza refinada tenía una sensibilidad al ponerse en contacto con el mal, y esa relación con la humanidad pecaminosa, entonces lo hacía sufrir. Y para concluir, mis amados, mira cómo expresa este párrafo del mismo libro que estamos leyendo. Nos dice, sin embargo, revestido de naturaleza humana, hizo frente cara a cara al archiapóstata. Ni tan solo con un pensamiento Cristo se rindió al poder de la tentación. Interesante. Entonces, revestido de naturaleza humana, Cristo no se dio ni con un pensamiento al poder de la tentación. Estaba libre de mancha y de pecado. Y no era que estaba libre de mancha y de pecado porque él no lo cometía. No, no solamente por eso, sino porque en él no había mancha ni pecado, en su carácter. Bien, mis amados, espero que la reflexión del día de hoy haya sido de agrado y de alimento para cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo y los espero en el próximo capítulo de este tema tan interesante como es la naturaleza humana del Verbo.